Hola, buen día. Mi nombre es Jennifer Alejandra Reyes Valiente. Soy estudiante de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Actualmente curso mi sexto semestre y a la vez estoy cursando la materia de fisioterapia en neurología, para la cual estoy realizando el presente trabajo que consta de explicar de qué se trata la enfermedad esclerosis múltiple. A manera de introducción vamos a tener que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, más frecuente en sujetos de entre 20 a 50 años y es la principal causa de discapacidad en este grupo de edad. Su cuadro clínico suele ser de cuadros agudos neurológicos con remisiones posteriores y en algunos casos suele ser progresivo hasta llevar a la persona a la muerte. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y se apoya en la evidencia de lesiones como por parte de la resonancia magnética diseminadas en tiempo y espacio de la enfermedad. La vamos a definir como una enfermedad desmielinizante crónica que es autoinmune e inflamatoria y que va a afectar a todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática entre los adultos jóvenes. La patogenia de esta enfermedad es aún desconocida, pero parece ser que es de una índole inmunológica. Una de las hipótesis patogénicas más aceptadas es que la esclerosis múltiple es fruto de la conjunción de una determinada predisposición genética más un factor ambiental, que probablemente este sea viral, lo que origina una alteración en la respuesta inmune que va a ser de tipo autoinmune y que a su vez sería la causante de la inflamación y la desmielinización que les acabo de mencionar. El proceso de desmielinización produce una alteración en la conducción saltatoria típica de las vías mielinizadas, lo que va a hacer muy lenta la conducción e incluso la va a bloquear y va a dar lugar a la aparición de los síntomas de la enfermedad, por lo que estos síntomas se van a deber a bloqueos permanentes de la conducción, mientras que los síntomas que van a ser transitorios reflejan un descenso de la velocidad de conducción por debajo del umbral de seguridad. En su cuadro clínico, esta enfermedad va a presentar una enorme variabilidad y va a ser de acuerdo a la localización de las lesiones desmielinizantes que puedan ocurrir a lo largo del neuroeje. Sin embargo, las lesiones muestran predilección por ciertas partes, como lo son las partes periventriculares, el nervio y el quiasma óptico, el tronco cerebral, el pedúnculo cerebeloso y la médula. Y a pesar de que la desmielinización puede ocurrir en cualquier localización del sistema nervioso central, con preferencia en las áreas que les acabo de mencionar, la sintomatología inicial suele ser relativamente limitada, ya que las formas de presentación más frecuentes van a ser la neuritis óptica, la mielitis y los síndromes de tronco cerebral. Aparte de lo que les acabo de mencionar, los pacientes con esclerosis múltiple siempre van a mostrar un amplio espectro de signos y síntomas y que a menudo van a estar relacionados con la gravedad y la forma de presentación de la enfermedad, porque en cada persona es distinta o se muestra de distinta manera. Una considerable proporción de los pacientes con esta enfermedad de larga evolución presenta generalmente durante la exploración neurológica una hiperreflexia, espasticidad, respuesta plantar en extensión, debilidad y ataxia o pérdida de la sensibilidad y alteraciones visuales y esfinterianas. Además de todos los hallazgos que les acabo de comentar, los más importantes o los más frecuentes van a ser siempre los visuales. Entre ellos, la más destacada va a ser la neuritis óptica. Es una forma muy frecuente de presentación y cursa con un dolor ocular, pérdida de visión con un escotoma central, defecto pupilar aferente y dicromatopsia o incorrecta visión del color. Durante el episodio agudo, el fondo del ojo puede ser normal. Esto se le va a llamar neuritis retrovulvar, o bien se puede presentar mucho más infrecuente
como un edema de la papila y se presenta como papilitis. La alteración visual empeora con el ejercicio y el calor. A esto le vamos a llamar el fenómeno del UTOF. Además de los trastornos visuales, vamos a tener síntomas motores también muy frecuentes. La pérdida de fuerza puede ser poco intensa, manifestándose inicialmente solo con el esfuerzo o en condiciones de aumento de temperatura ambiental, pero en algunos otros pacientes la debilidad motora puede ser muy intensa, impidiendo incluso la deambulación o marcha. El déficit motor es muy frecuente y se caracteriza por pérdida de fuerza en uno o más miembros del cuerpo. En la exploración se aprecian paresias o parálisis francas e hiperreflexia muscular, ya sea profunda o ausencia de reflejos cutáneos abdominales, y se llega a presentar también el signo de Babinski. También va a ser muy común que se vea alterada la sensibilidad y va a ser un síntoma de inicio muy frecuente que va a consistir en la aparición de sensaciones de hormigueo, que son las parestesias o disestesias, e incluso el acorchamiento de uno o más miembros del tronco. Esto va a ser sugestivo a la afección del haz espinotalámico, así como sensación de banda constrictiva en el tronco de los miembros y que va a indicar una afección en los cordones posteriores. En la exploración se pueden apreciar hipoestesias ya sea táctil, térmica y dolorosa, o ya sea disminución de la sensibilidad profunda, posicional y vibratoria, así como el signo de Romberg con frecuencia positivo. Respecto a la disfunción cerebelosa, vamos a tener que los signos y síntomas cerebelosos no son frecuentes como forma de inicio, no son tan llamativos como los que les mencioné anteriormente, pero sí en la enfermedad de larga evolución o bien en la esclerosis múltiple grave. Se puede presentar en forma de disartria cerebelosa, o que también es llamado lenguaje escándido, y con la incoordinación motora de los miembros o inestabilidad de la marcha, y es una de las alteraciones más incapacitantes de la esclerosis múltiple. Los síntomas producidos por la disfunción del tronco cerebral van a ser disartria, diplopia, disfagia o vértigo, y pueden ser también una forma de inicio de esta enfermedad. En la exploración son típicas la presencia de nistagmo horizontal, vertical, rotatorio o retráctil y la oftalmoplegia internuclear, característica de la esclerosis múltiple, que va a ser que al mirar a un lado del ojo que aduce no pasa de la línea media y el ojo abduce muestra sacudidas nistagmoides. Asimismo, es típico el temblor intencional, la dismetría, la ataxia de los miembros o del tronco con inestabilidad en el test de Romberg y en la marcha. Otras de las alteraciones que se van a presentar en esta enfermedad son las vesicales, intestinales y sexuales. En el curso de la enfermedad, aproximadamente un 70% de los pacientes presentan clínica de disfunción esfinteriana. Existen diferentes alteraciones urinarias de vejiga espástica y en la que pequeños volúmenes de orina desencadenan la micción. También existen las micciones frecuentes, como urgencia o aumento de la frecuencia e incontinencia. También se va a presentar vejiga flácida con volúmenes residuales elevados y micción por rebosamiento, y una combinación de ambos tipos de vejiga, también llamada disinergia vesical, que es la alteración más frecuente en la esclerosis múltiple respecto a alteraciones vesicales. Aproximadamente el 50% de los pacientes presentan alteraciones sexuales, impotencia y dificultades en la eyaculación en los varones y anorgasmia en las mujeres. Otro factor muy importante en la clínica de esta enfermedad va a ser la afección cognitiva. La existencia de un deterioro neuropsicológico de la esclerosis múltiple aparece en un 40 a 70% de los pacientes. El patrón de deterioro cognitivo no es uniforme. Esto implica principalmente la memoria reciente, la atención mantenida, la fluencia verbal, el razonamiento conceptual y la percepción espaciovisual.
Además de todos los signos y síntomas que les acabo de mencionar, también vamos a tener presente en esta enfermedad la fatiga. La existencia de una fatiga excesiva es un síntoma corriente en los pacientes de esta enfermedad y es muy exacerbada por el calor. También vamos a tener bien presente el signo del Hermité, que es una sensación de calambre eléctrico que va a descender por la espalda y los miembros inferiores cuando el paciente flexione el cuello. Y por último, los síndromes paroxísticos. Los síndromes paroxísticos se dan en un 1% a 4% de los enfermos y son muy característicos de esta enfermedad. Estos síntomas se caracterizan por ser intensos, de breve duración, ya sea segundos a minutos, y que son estereotipados. Los más frecuentes son neuralgia del trigémino, crisis tónicas, disartria, ataxia, parestresias, prurito y diplopia. Esta enfermedad se suele dividir en diferentes tipos clínicos según el perfil temporal de los brotes y la progresión de la misma. La primera subdivisión que vamos a tener es la recurrente remitente. Esta se refiere a brotes de la enfermedad que son claramente definidos con recuperación completa o con secuela, y este tipo de subclasificación va a representar el 85% de los pacientes. La segunda subdivisión va a ser la secundaria progresiva. Esta va a cursar inicialmente con la primera subdivisión, que es la remitente recurrente, seguido de progresión no relacionada con los brotes. Pueden existir brotes superimpuestos tras 10 años de la enfermedad. El 50% de los pacientes pasa del curso en brotes remitente recurrente a un curso secundariamente progresivo. La tercer subdivisión va a ser la primariamente progresiva o progresión de la enfermedad desde el inicio con estabilizaciones ocasionales y mejorías menores pero temporales. Y en este no se van a presentar brotes. Esta subdivisión va a representar el 15% de los pacientes con esclerosis múltiple. Y por último vamos a tener la subdivisión progresiva recidivante, enfermedad progresiva desde el inicio con brotes durante su evolución posterior. Esta subdivisión va a ser la más infrecuente de todas. Para continuar con el tratamiento de esta enfermedad es muy importante conocer primero el diagnóstico de la misma. Para ello vamos a tomar como base la diseminación en espacio y tiempo, ya sea de los signos y síntomas que ha presentado el paciente. En base a esto se va a realizar una historia clínica en la que vamos a tomar todos los datos del paciente de los últimos años, de los últimos signos, de los últimos síntomas, para así poder tener la base de nuestro diagnóstico y conocer qué tipo de daño es el que presenta el paciente. Nos vamos a apoyar también de preguntas como referidas a los antecedentes familiares, ya que el factor genético es importante para el diagnóstico de esta enfermedad. A su vez, nos vamos a apoyar también de una resonancia magnética que nos va a ayudar a conocer la índole de esta enfermedad, y en ocasiones se toman muestras de líquido cefalorraquídeo para poder obtener la prueba de que existen proteínas y que están generando anticuerpos, y estos anticuerpos son los que se están comiendo la mielina del cerebro de nuestro paciente. Como últimos pasos para el diagnóstico, vamos a tener la exclusión de algunas enfermedades que puedan tener similitud con la esclerosis múltiple para que sean descartadas y tener más certero el diagnóstico, y vamos a utilizar los criterios de McDonald. Gracias a todo lo anterior y principalmente a la resonancia magnética, vamos a encontrar que existen lesiones periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales o en la médula espinal. Cerca de los ventrículos. En estos lugares se suele presentar la desmielinización, puesto que son los que están llenos de mielina.
Ahora sí, para poder explicar el tratamiento de esta enfermedad, es importante que nosotros conozcamos en qué etapa o qué parte de la enfermedad se encuentra nuestro paciente. Y se va a definir como brote a la ocurrencia de síntomas de disfunción neurológica de más de 24 horas de duración. Una remisión es una mejoría hasta la desaparición de los signos y síntomas que han estado presentes al menos durante las 24 horas del brote. La evidencia clínica de una lesión es la presencia de algún signo clínico anormal en la exploración neurológica, y la evidencia paraclínica de una lesión es la demostración de una lesión en el sistema nervioso central, haya o no dado lugar a síntomas o signos, y esta va a incluir resultados obtenidos del estudio de los potenciales evocados, técnicas de neuroimagen y líquido cefalorraquídeo. En la actualidad se han elaborado unos criterios diagnósticos de la forma clínica primariamente progresiva. El tratamiento para un brote agudo se va a utilizar en las exacerbaciones de la esclerosis múltiple, que son los glucocorticoides, ya que estos van a acelerar el ritmo de recuperación de los brotes. Sin embargo, no se ha demostrado que estos fármacos tengan incidencia sobre el grado de recuperación. Se administra generalmente metilprednisolona de manera intravenosa a altas dosis, en bolos durante 3 a 5 días, seguidas por dosis descendentes y que van a ser escalonadas de prednisona por vía oral. Vamos a tener también otro tipo de tratamiento que va a ser el de mantenimiento, y en este se van a incluir los interferones. Los interferones son un grupo de más de 20 glucoproteínas producidas por numerosas células del organismo tras infecciones virales o tras la interacción de estas con superantígenos o mitógenos, compartiendo todos ellos la capacidad de inferir con la infección viral. Otro tipo de tratamiento sería con copolímero o acetato de glatiramer, que es un péptido sintético que compite con la proteína básica de la mielina, produciendo un fenómeno de tolerancia inmunológica. La mitoxantrona también es un potente fármaco antineoplásico. Existen 3 estudios que sugieren que la mitoxantrona resulta efectiva en reducir la actividad de la esclerosis múltiple, tanto en pacientes con esclerosis múltiple remitente agresiva o secundaria progresiva, y es una alternativa cuando otros fármacos no son tan efectivos. Por último, vamos a tener el tratamiento que a nosotros nos compete, ya que es el tratamiento fisioterapéutico. Como objetivos de la fisioterapia en el tratamiento de esta enfermedad, vamos a tener el reeducar y mantener todo el control voluntario disponible, reeducar y mantener los mecanismos posturales normales de nuestro paciente, así como mantener la amplitud completa del movimiento de todas las articulaciones y tejidos blandos, y enseñar más que nada al paciente y a sus familiares los procedimientos de estiramientos adecuados para prevenir contracturas estando en sus actividades de la vida diaria. También vamos a tener como objetivo incorporar algunas técnicas de tratamiento en la forma de vida, relacionándolas con actividades diarias adecuadas, suministrando de este modo una forma para mantener toda la mejoría que se obtenga. Más que reeducar a nuestro paciente, vamos a ofrecerle consejos acerca de la utilización de su energía y de cómo evitar los movimientos anormales, ya que pues por sí mismo llega a ser ineficiente y cansado por inhibir la función. Vamos a tratar de inhibir cualquier tono anormal y estimular toda experiencia sensitiva y perceptual que pueda tener nuestro paciente para mantener la experiencia del movimiento normal a lo largo del curso de la enfermedad, no solamente para explotar el potencial, sino para capacitar al paciente para que se sienta más seguro y se mueva más libremente al ser requerida la asistencia de familiares o ayudantes en los estadios posteriores de la enfermedad. No hay un solo tratamiento, uno que sea específico o general para esta enfermedad, ya que cada
Cada paciente va a tener síntomas diferentes, va a presentar debilidades o fuerzas diferentes y por eso nuestro tratamiento se va a adecuar al paciente y no el paciente al tratamiento. Es por eso que debemos de tener bien claro que nuestro tratamiento fisioterapéutico va a estar enfocado a las actividades de la vida diaria que requiere el paciente y a las necesidades que él mismo tenga, dependiendo de las afecciones que presente. Y bueno, a manera de conclusión, vamos a tener que, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a una gran parte de nuestra población y que con el tiempo ha ido aumentando su incidencia. Sus efectos son devastadores y sobre todo muy difíciles de manera psicológica y económica, ya que los costos de los tratamientos son muy elevados tanto de manera moral como económica. Es importante tener mucho cuidado con estos pacientes, ya que pueden presentar un brote en cualquier momento y tener mucho énfasis en los signos y síntomas iniciales que pueda presentar el paciente. De mi parte sería todo, les agradezco la atención y el tiempo. Gracias.